Shalom. En este segundo video vamos a explorar la historia del cristianismo y cómo la Torá nos diferencia de los católicos y de las iglesias cristianas que no siguen la luz divina de Dios en su camino espiritual. En el primer video presenté a Yeshua como el Mashiach. Él era judío, sus discípulos eran judíos. Además, mencioné algunas profecías que se cumplieron en Jesús, las cuales hablaban del Mesías. Hay otras profecías, como por ejemplo, Jesús entró en Jerusalén montado en un pollino y la multitud regocijándose en voz alta. Él fue molido por nuestras transgresiones. ¿Es posible que Dios haya rechazado a su propio pueblo debido a que ellos mataron a su propio hijo? De ninguna manera. A pesar de que Israel haya rechazado a su hijo, Dios no los ha rechazado en lo más mínimo. Israel se tropezó y cayó, pero eso no imposibilita su capacidad de levantarse nuevamente. Isaías dice que, aunque el número de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente será salvo. A lo largo de la historia, Jerusalén ha asesinado a los profetas y a los enviados. Solo el remanente de los judíos, hoy, aceptará la luz del Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Yeshua. Te he dejado el Nuevo Testamento en este enlace. Recomiendo especialmente el Evangelio de Mateo, escrito para personas con mentalidad judía. Después de los 4 evangelios están los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué ocurrió tras la muerte de Jesús en Pascua? Resucitar en la fiesta de las primicias y regresar al Padre y enviar su Espíritu Santo en el día exacto de la fiesta de Pentecostés. Se trata de la tercera persona divina que estaba con el Padre y el Hijo en la creación. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. El Espíritu Santo se cernía sobre las aguas, revelando su divinidad desde el comienzo. Y dijo Dios, hágase la luz. Esa, dijo Dios, es la palabra, el Verbo, el Hijo de Dios. Vemos a un Dios en 3 personas en los primeros 3 versículos de la Biblia. Más información sobre esto en este enlace. La mayor parte del libro de los Hechos de los Apóstoles narra la misión de Pablo. Él fue miembro del Sanedrín, pero aceptó al Mesías. Desde ese momento, él deseaba ayudar a sus hermanos judíos a obtener una comprensión clara y completa del mensaje del Evangelio. Él dice en el próximo libro llamado Romanos, una carta a los cristianos de Roma, en Cristo digo la verdad, no miento. Tengo una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón por amor a mis hermanos, que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de quienes son la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes proviene Cristo según la carne, que está sobre todos, Dios bendito por siempre. Amén. Los judíos continuaban siendo el pueblo elegido de Dios, por medio del cual Él había planeado bendecir a toda la raza humana. Después de Romanos, los siguientes libros son diversas cartas escritas por Pablo y otros apóstoles. Hebreos presenta a Jesús como el cumplimiento del ritual y como sumo sacerdote en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. Al final tenemos un libro especial conocido como Apocalipsis Revelación. Al igual que el libro de Daniel, es profético. Este libro del Apocalipsis comienza con la aparición de Jesús, es similar al ser que apareció a Daniel. Agradecemos a los judíos por preservar el libro de Daniel, ya que en el capítulo 2 encontramos la secuencia de reinos que gobernarían el mundo. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y un reino que finalmente se dividió en varios. El capítulo 7 muestra la misma secuencia, pero ahora se enfoca en una imagen de animales. El león representa Babilonia, el oso a Medo-Persia, el leopardo a Grecia, la bestia terrible a Roma.
El relato dice que uno de los cuernos de esta bestia hará guerra contra los santos y cambiará los tiempos y la ley. El jefe de la Iglesia cristiana de Roma fue asumiendo poderes cada vez más temporales y comenzó a perseguir a los fieles. Se aventuró a cambiar la observancia del sábado al domingo, llamando al primer día de la semana el día del Señor. También eliminó el segundo mandamiento y dividió el 10º en 2. Además, alteró el calendario, cambió los tiempos y la ley. La mujer que en el pasado fue virgen y pura se entregó a la prostitución. Aquellos que no estuvieron de acuerdo fueron perseguidos por Roma durante un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. En total, 3 tiempos y medio o 42 meses o también 1260 días o años. En el libro del Apocalipsis, el pueblo de Dios es perseguido por el dragón, el diablo, durante este periodo. En Apocalipsis dice que a la mujer pura se le dieron 2 alas de águila grande para volar al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esta mujer pura es el pueblo de Dios que no se corrompió con las doctrinas y los cambios de ley que han surgido. El dragón no pudo destruir a los remanentes, los fieles, y surgió el movimiento de reforma alrededor del año 1500. ¿Has oído hablar de Martín Lutero y otros reformadores? Luego aparecieron los luteranos, calvinistas, y la población creció, pero incluso entre ellos había algunos que tomaban las cosas muy en serio, como los puritanos, los hugonotes. En Norteamérica, milleritas analizaban el libro de Daniel con detenimiento. Más tarde, redescubrieron la observancia del sábado judío. Al final del Apocalipsis 12 dice que el diablo se enfureció contra el resto de su descendencia, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En el capítulo 7 de Daniel, el cuerno se enfrenta a los santos durante 3 tiempos y medio, mostrando una gran insolencia al abrir su boca. La bestia del capítulo siguiente en Apocalipsis hace exactamente lo mismo que antes. Entonces no más Apocalipsis 12, sino ahora el 13, abre la boca en blasfemias contra Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Esta profecía, que es casi idéntica a la descripción del cuerno pequeño de Daniel 7, sin duda se refiere al papado. El pequeño cuerno de Daniel 7 y 8 y esta bestia similar a un leopardo representan la misma entidad, la dirección de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Se le concedió poder para actuar durante 42 meses, y el profeta dijo: vi una de sus cabezas como herida de muerte. Los 42 meses son lo mismo que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Este período, un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 días, es cuando el poder papal oprime al pueblo de Dios. Este período comenzó con la supremacía del papado en el año 538 y terminó en 1798. En esta ocasión, el papa fue apresado por el ejército francés y el poder papal recibió la herida mortal, cumpliéndose así la predicción: si alguno lleva en cautiverio irá. En este punto, en Apocalipsis 13, se introduce otro símbolo. Dice el profeta que vi subir de la tierra otra bestia que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Tanto la apariencia de esta bestia como la forma en que surgió indican que la nación que representa es diferente de las 2 mostradas bajo los símbolos anteriores. Los grandes reinos que han gobernado el mundo fueron presentados al profeta Daniel como bestias que surgieron cuando los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. ¿Qué significa vientos en profecía?
Los escritos del Antiguo Testamento, Atanar, explican en Isaías: «Ay del estruendo de muchas personas que rugen como el rugido de los mares». El Salmo habla del estruendo de los mares, el sonido de las olas y el tumulto de los pueblos. Vi una bestia con cuernos de cordero, pero hablaba como dragón, no como cordero. En lugar de subvertir otras potencias para establecerse, este poder surge en un territorio previamente desocupado, creciendo gradual y pacíficamente. Entonces no podría surgir entre las naciones populares y agitadas del viejo mundo, ese mar turbulento de pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Me pregunto, ¿qué nación del Nuevo Mundo se encontraba en 1798 ascendiendo al poder, mostrando signos de fuerza y grandeza y atrayendo la atención del mundo? La aplicación del símbolo solo es válida para una única nación, los Estados Unidos de América, que actualmente es el principal imperio a nivel global. Y tenía 2 cuernos similares a los de un cordero. Los cuernos similares a los del cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, lo cual representa adecuadamente el carácter de los Estados Unidos en esa época inicial. Muchos exiliados cristianos y judíos que huyeron a América del Norte buscaron asilo contra la opresión e intolerancia. En aquel tiempo existía una amplia libertad civil y religiosa. La Constitución de Estados Unidos asegura al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo, estableciendo que los representantes elegidos por el voto popular sean responsables de crear y administrar las leyes. También se concedió la libertad de fe religiosa, permitiendo a cada hombre adorar a Dios según su propia conciencia. Por lo tanto, el republicanismo y el protestantismo se convirtieron en los principios fundamentales de la nación. Por eso, 2 cuernos, protestantismo y republicanismo, el pueblo eligiendo ya no monarquía como en el viejo mundo. Ese es el secreto de su poder y prosperidad. Pero el texto continúa diciendo: «y hablaba como un dragón». Entonces la profecía dice que este poder finalmente también se degradará al nivel de las otras bestias anteriores. Ali dice que la segunda bestia exalta a la primera. Ha realizado muchas guerras globales en favor del catolicismo. Por ejemplo, vea la relación entre Reagan y el Vaticano para acelerar la caída del comunismo o la guerra de Vietnam, instalando un presidente muy católico y persiguiendo a los no creyentes. Las iglesias cristianas protestantes en los Estados Unidos también comenzaron a amar más al mundo que a Dios y empezaron a corromperse e incluso a formar alianzas con la iglesia madre prostituta. Se convirtieron en hijas prostitutas. La palabra Babilonia proviene de Babel, que significa confusión, y se aplica a esas corporaciones. Todos basan sus doctrinas en la escritura sagrada, pero están divididos en numerosas sectas con creencias y teorías contradictorias y divergentes. Porque uno elige de la escritura lo que le place, lo que conviene, y elimina aquello que no. En Babilonia es un desorden total. Voy a dejar en esta página otro libro que fue escrito por Ellen Shee. Habla sobre la historia del cristianismo, la Edad Media, la Reforma y cómo el mensaje del sábado fue restaurado. Este libro tiene profecías sorprendentes sobre nuestro futuro, algunas ya se han cumplido. El mensaje del primer ángel del Apocalipsis 14 que vimos en el último video fue predicado por muchos adventistas que redescubrieron el sábado en la década de 1840. El mensaje dice: «Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». Esto se refiere al 4º mandamiento, al mandamiento del sábado, adorar al que lo hizo. Luego aparece otro ángel diciendo: «Cayó, cayó Babilonia, la gran ciudad
que hizo beber a todas las naciones el vino de la ira de su fornicación. ¿Te has dado cuenta de que todas las naciones están bebiendo de una misma fuente y siendo dirigidas por un poder central? La pandemia lo demostró. Observa la reacción en todos los países del mundo, similar en cada uno. A pesar de una apariencia multipolar de quiebre de la hegemonía americana y progreso, en realidad estamos en la época más unipolar de la historia de la Tierra. El complejo tecnológico financiero de los Estados Unidos está llevando a cabo la agenda satánica que proviene de la ciudad de Roma. Otro capítulo de Daniel, el capítulo 8, presenta al macho cabrío, Grecia, atacando y venciendo al carnero, Media y Persia. Y el cuerno que fue quebrado en su lugar, surgieron 4 cuernos hacia los 4 vientos del cielo, que son los 4 generales que vinieron después de Alejandro Magno y se extendieron hacia los 4 vientos del cielo. De uno de esos 4 vientos de la tierra, no cuernos, sino vientos, surgió ese pequeño cuerno que se engrandeció y derribó la verdad. Y el verso número 24 menciona que su poder será grande, pero no será debido a su propia fuerza. En otras palabras, el Vaticano ha usado y sigue usando el ejército de otra entidad, en este caso los Estados Unidos. Para confirmar esto, el Apocalipsis 17 muestra que la mujer, es decir, la Iglesia, representa a la prostituta que está montada sobre la bestia, que simboliza el poder civil de las naciones. En la actualidad, los gobiernos de todos los países establecen mayor amistad con el papado. ¿Lo has notado? En compañía de Babilonia, esa gran ciudad espiritual, todos los países, en mayor o menor medida, se están nutriendo de su vino, saciando su sed espiritual. Para finalizar, voy a mostrar aquí cómo este vino de la prostituta se ofrece a las naciones y a las diversas religiones en oposición a la fe judeocristiana. Para que sepas de una vez por todas, has caído del favor de Dios. Ha caído Babilonia, esa gran ciudad que hizo beber a todas las naciones del vino de la ira de su prostitución. Algunos elementos doctrinales. Dios anhela que todos alcancemos el pleno conocimiento de la verdad completa y absoluta. Yeshua HaMashiach declaró: «Conoceréis la verdad y esta verdad os liberará». Incluso las versiones modernas del Nuevo Testamento de las sociedades bíblicas también están siendo corrompidas en la actualidad. Vino de Babilonia, textos sinaíticos, textos vaticanos. Busca una versión en tu idioma que sea más fiel a los llamados textos receptos, por ejemplo, los que aparecen aquí en tu pantalla, en tu idioma. Debido a sus versiones adulteradas, el vino de la falsa doctrina se está distribuyendo a nivel mundial, engañando a personas incautas. Por ejemplo, en los próximos puntos doctrinales que mencionaré ahora. El primero, la humanidad de Cristo. Jesús era totalmente humano como nosotros, también llamado Hijo del Hombre, como aparece en Daniel, y fue el término que Jesús más usó para referirse a sí mismo. Es decir, fue tentado en todo como nosotros. En cierto sentido fue un segundo Adán. La carne también lo llamaba al pecado, pero él se mantuvo firme y lo superó. El anticristo Roma enseña que Jesús no vino en carne realmente, en su pleno sentido. Él tenía cierta ventaja sobre nosotros, los humanos. Babilonia enseña que él estaba por encima de la humanidad. La propia madre de Jesús habría sido concebida sin mancha de pecado, lo cual es antibíblico. Romanos afirma que todos pecaron, con la excepción de Jesús. Él fue sin pecado. Todo fue tentado, pero sin cometer pecado. Según Roma, Jesús, en última instancia, habría fingido tener tentaciones, pero no. Él, de hecho, sintió la fuerza de la pasión humana, pero no se contaminó, no se ensució. Él experimentó tentaciones reales de la humanidad. Hipotéticamente,
Si la abuela de Jesús hubiera gustado del alcohol, Jesús habría tenido una tentación más fuerte de embriagarse también. Por eso muestra la genealogía al principio en Mateo 1. El Hijo del Hombre triunfó y no pecó ni una sola vez, ya que en su infancia el Espíritu Santo lo protegió. Comió miel y mantequilla hasta que pudo distinguir entre lo que era correcto y lo que era incorrecto. Yeshua se aferró al Padre en su vida adulta, tan íntimamente que tuvo una vida victoriosa, como nosotros los adultos, por la gracia de Dios. En otras palabras, saber que Jesús tenía las mismas herramientas que nosotros nos anima a vencer como Él venció. Él nos da poder para dejar de pecar. ¿No son buenas noticias? Yeshua nos salva de nuestros pecados. Este es el Evangelio eterno. La única definición de pecado es transgredir la ley, por lo tanto, una decisión. Babilonia enseña que es natural pecar. Solo necesitamos confesar a un sacerdote, a una autoridad, pero no podemos confesar a alguien como yo, una persona mortal. Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podéis resistir. Él os dará el poder necesario para superar cualquier prueba y os acompañará en cada paso que deis en la vida. El profeta Isaías habla del manto de la justicia, y esta es una de las columnas de nuestra fe. Abraham también creyó, y le fue contado por justicia. Si tropezamos, después de arrepentirnos y confesar ese pecado, podemos estar seguros de que hemos sido perdonados, incluso si no siento emoción que pruebe que Dios me ha perdonado. Por eso, justicia por fe. Después de arrepentirme y confesar, si creo en la justicia de Cristo, se me concede como un regalo, un manto blanco. Ante el Padre es como si nunca hubiera pecado. Esta gracia divina me llena de paz y esperanza, me libera de la culpa y me acerca a la salvación. Agradezco a Dios por su infinita misericordia y amor incondicional. En este asunto de la justicia por fe, Dios también usó a Jones y Wagner, dos mensajeros, desde 1888 para proclamar este mensaje y preparar a un pueblo para la venida de Cristo. El liderazgo de la Iglesia Adventista rechazó este mensaje y, aunque posteriormente dio su asentimiento intelectual, lamentablemente no lo puso en práctica, no se arrepintió ni confesó esta rebelión. El pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe en Jesús no anduvo en la luz y la venida de Cristo no fue apresurada, sino postergada. Sobre el tema de la salud, después del diluvio, Dios permitió a las personas comer carne porque aún no había vegetales. Pero tenía que drenar toda la sangre como hacen los judíos, cocer como dice la Torá, lo que desafortunadamente casi ningún cristiano hace. Comen la carne con la sangre, lo cual es pecado. Antes del diluvio, los hijos de Dios no comían carne. Queremos seguir el plan ideal descrito en Génesis. Por eso nos alimentamos de vegetales siempre que sea posible en su país. Pídale a Dios que le dará oportunidades. Tampoco comemos queso, ese plástico que se descompone de leche. Ni un gramo de queso debe entrar en nuestro estómago. Ni té negro, ni café, cacao o chocolate. Tampoco inoculamos virus de otra persona en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces es Babilonia la que da su vino, su líquido a todas las naciones de diversas formas. Representa su doctrina y cómo bebe vino corrompido, estropeado, alcohólico. La ilustración es acertada. Nosotros no bebemos nada con alcohol, por la gracia de Dios. Vestimenta. Los hombres no deben usar pantalones cortos ni ropa ajustada para mostrar sus músculos. La barba es lo que lo diferencia de la mujer.
El Salmo dice, Te alabo, oh Dios, porque de manera maravillosa me creaste. Dios no cometió un error al crear los vellos faciales del hombre. Entonces Levítico también lo prescribe de esta manera. Al orar, la cabeza del hombre debe estar descubierta, sin cubrirse. Porque lo que está sucediendo no surgió en la época bíblica. El apóstol Pablo dice que el hombre es la gloria de Dios, por lo tanto, no debe cubrirse al acercarse a él en oración. Las mujeres deben llevar faldas largas, algo que las mujeres judías religiosas hacen muy bien. La mujer debe procurar diferenciarse del hombre tanto como pueda y debe cubrirse la cabeza con un pañuelo. También se le recomienda evitar el uso de escote, maquillaje, joyas, pendientes, pulseras o collares. Es la prostituta Babilonia la que quiere mostrar su cuerpo. Babilonia ha caído. Nosotros no escuchamos música que incluya instrumentos como la batería o el tambor. Eliminamos las discordias y ritmos que alteran nuestra psique, ya que actúan como drogas sobre el sistema nervioso. La música debe ser tranquila, suave y armoniosa. Puede ser alegre pero con reverencia y no en un estilo sensual y mundano. Muchos tambores también vienen del paganismo. Muchas canciones cristianas tienen música agitada con orígenes paganos. Eso es Babilonia. Babilonia significa Babel, confusión. No, Dios es un Dios de paz. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Escuchad y sabed que yo soy Dios. Lo mejor que se puede hacer, y lo que hemos hecho, es cantar la palabra de Dios. Educación. Ideal que niño sea educado en casa por sus padres. Nosotros hemos hecho eso. Nunca enviamos hija a escuela. Hasta los 8 años para las niñas y 10 años para los niños. No se debe proporcionar educación formal, con libros, porque la mente del niño aún no está madura para ello. El niño que comete tonterías debe ser castigado con la vara física, con oración y espíritu manso. Si la ofensa es menor, se pueden usar medidas más suaves, como reprimendas o retirada de privilegios, pero el culpable no debe ser declarado inocente. Así Dios actúa con nosotros, no declarando inocente al culpable. Babilonia parece estar en constante movimiento y llevando a cabo acciones a nivel internacional en contra de los castigos físicos corporales. Relaciones. Hasta los 20 años, los jóvenes no están preparados para tomar decisiones importantes, como con quién pasarán el resto de sus vidas. No debería haber ninguna intimidad corporal hasta el matrimonio. En cuanto a los casados, no se debe tener sexo en el sábado, que comienza al atardecer del viernes. El Señor no tolera ninguna unión afectiva entre personas del mismo sexo u otra perversión contra la naturaleza, lo cual es abominación. En los trabajos de salud que implican la privacidad, un hombre trata a un hombre, una mujer a una mujer. Lo mismo se aplica al asesoramiento familiar. Vida en el campo, has visto que estamos aquí, en medio de la naturaleza. Salimos de la ciudad en 2015 y ha sido bueno, gracias a Dios. Debemos mudarnos a zonas rurales, no vivir en la ciudad, sino en el campo, para estar lejos de los enemigos. El primer constructor de ciudades fue Caín, pero la descendencia de 7 vivía en las montañas. Jesús, Yeshua, también dormía en los bosques y enseñaba en la naturaleza. Juan el Bautista predicaba en el desierto. También es importante que esté lejos de la costa y preferiblemente en una región no susceptible a inundaciones, sino en las montañas, con manantial. Debemos tratar de ser lo más autónomos posible en nuestra alimentación, cultivando lo que comemos. Aquí tenemos una gran plantación de plátanos,
y para mí es una higiene mental poder trabajar en medio de la naturaleza y tener comunión con Dios mientras escucho a Isaías cantar. Al mismo tiempo, no debemos ser egoístas y aislarnos en una burbuja, sino ayudar a los demás visitando ciudades o enseñando virtualmente el camino de la verdad. Babilonia está representada por una gran ciudad y debemos salir de ella. La torre de Babel cayó y las torres caerán sobre las cabezas de aquellos que no responden al llamado divino. Competencia. No se debe practicar deportes competitivos como el fútbol, ni perder tiempo en entretenimientos inútiles. Promueven el egoísmo, el engaño, la rivalidad y la ociosidad. Sí, el cuerpo necesita ejercicio para mantenerse saludable. Selecciona una actividad beneficiosa como la jardinería, la agricultura o simplemente caminar al aire libre. Yo mismo soy agricultor y al final del día estoy muy cansado, me estiro y duermo bien. También me gusta correr cuando tengo que pasar algunos días sin hacer ejercicio de otra manera. Películas. Debemos rechazar cualquier dramatización, representación teatral, ya sea en vivo o filmada. Las películas no deben ser vistas. La Biblia dice todo lo que es verdadero. En eso debéis pensar. Elecciones. Los asuntos políticos deben ser enterrados. Debes abandonar la dicotomía derecha vs izquierda y preguntarte a qué equipo perteneces. Así piensan los mundanos. Nuestra patria no es aquí. ¿Recuerdas a Abraham? Fue llamado a otra patria mejor, Canaán. Si se nos llama a elegir a alguien, debemos ejercer nuestro deber cívico votando en blanco o nulo, ya que de lo contrario estaríamos virtualmente otorgando un poder notarial, una autorización para que el gobernante que elegimos actúe en nuestro lugar, en nuestro interés, y seremos partícipes de sus acciones erróneas y castigos. Esto es muy serio. Sobre la adoración, la postura para la oración. Siempre debemos arrodillarnos y levantar las manos para orar, tanto en la adoración privada como en la adoración pública. El Antiguo Testamento lo muestra claramente. Por ejemplo, Salomón se arrodilló y se postró, y en otras ocasiones Elías levantó las manos. Pero también podemos orar a Dios durante el día. ¿Cómo nos sentimos? Porque no estamos en un culto formal. En este momento, Babilonia enseña a las personas a arrodillarse ante un hombre, faltando así el respeto a Dios. Solo Dios merece esa posición. Papel de la mujer. La mujer no debe ejercer un papel de liderazgo en la iglesia, en la congregación, ocupando el cargo de anciana, pastora o rabina, lo cual es atribución exclusiva del hombre. No hemos visto ninguna mujer sacerdotisa en la Biblia, solo encontramos sacerdotes. Babilonia busca generar confusión en relación a los géneros y fomenta el movimiento feminista. Diezmo. Malaquías enseña que debemos devolver el diezmo de todos nuestros ingresos, es decir, el 10% para la obra de Dios. Podemos dar en la congregación, a otro misionero, o utilizarlo para comprar libros y difundir el mensaje de salvación a más personas. En Levítico, el Señor nos enseña que también debemos dar un segundo diezmo para fines caritativos, ayudar a los pobres y necesitados. En Malaquías se nos muestra la importancia de las ofrendas también sistemáticas. Las contribuciones de los hebreos para fines religiosos y benéficos eran una cuarta parte de sus ingresos. Se podría pensar que una carga tan pesada los llevaría a la pobreza, pero no, por el contrario, la observancia fiel de estos estatutos era una de las condiciones de su prosperidad. Los judíos en general son considerados prósperos debido a su cumplimiento de las leyes del Creador.
Alabemos a Dios por sus leyes justas y buenas, enseñándonos la generosidad y oponiéndose al egoísmo natural del ser humano. Todo esto es lo que el Señor quiere hacer en mí. Él me proporciona el deseo, la motivación, la voluntad y la capacidad de llevarlo a cabo, la ejecución. Despleguemos la vela de la fe, dejemos de remar con nuestras propias fuerzas, oremos a Dios y pidámosle fuerza para que Él sople y nos lleve a la obediencia. Cristo dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Babilonia ha caído, caminemos hacia la patria celestial. En el próximo y último video de esta serie veremos las profecías sobre lo que el Anticristo está planeando en el conflicto final de este mundo. ¿Qué más dice el Apocalipsis? ¿Cómo superar ese poder y recibir la señal de liberación en nuestra frente, tal como se menciona en Ezequiel 9? Veremos sobre la fiesta de los tabernáculos, la reunión de Efraín con Judá, la venida de David y el reinado de Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Jehová levante su rostro sobre ti y te dé paz. Visita esta página para ver el material que he preparado para ti y reflexiona en estas páginas, porque estas sagradas letras te harán sabio para la salvación.